TN Honduras. El siguiente es yo sé. Muy buena tarde. Hoy es el lunes 25 de agosto de 2025. Se fue el mes. Hemos concluido, vamos a concluir el cuarto lunes del mes de agosto. Este es su programa Hablemos de Política y Elecciones, un programa que se transmite con el beneplácito de la familia Curwan Paz, que son los propietarios del canal. Y que sirve esta hora para informar adecuadamente, considerando la ley, por supuesto, como la condición ideal, haciendo los contrastes contra la práctica política y electoral que en el país tenemos y buscando aquellas condiciones que son las posibles para poder construir ciudadanía democrática. En efecto, este programa busca informar, busca formar o educar con ese propósito que dice la introducción, buscar construir ciudadanía democrática para que usted como televidente no deje de conocer cuál es la realidad de las circunstancias que vivimos en la práctica política hondureña. Hacemos alusión siempre al tema de José Cecilio del Valle en su Apotecma cuando dice que la educación es la primera necesidad del Estado y eso tiene una acepción política electoral. Y en ese sentido, pues, programas como este, Hablemos de Política y Elecciones, busca cada lunes de 4 a 5 de la tarde traer personas que son expertas en el tema de política y de elecciones en diferentes campos. En esta tarde me permito presentar con suma gratitud y con sumo regocijo a una persona que conozco desde la parte técnica, obviamente profesional, y que es una profesional muy calificada en esto que vamos a manejar en esta tarde, que se llama la importancia de la inclusión en política y elecciones. Me permito presentar con ustedes a la abogada Dunia Enríquez. Bienvenida, abogada Dunia Enríquez, en esta tarde a su programa Hablemos de Política y de Elecciones. La abogada Enríquez obviamente es abogada, tiene una especialización, tiene una maestría y sobre todo en esta tarde está con nosotros aquí para que nos comente y para que nos eduque en relación a todo este tema que se llama inclusión en la parte política y en la parte electoral. Abogada Enríquez, muy buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto, ingeniero, vernos de nuevo, encontrarnos en estos caminos. Mucho gusto a todos y todas que escuchan este programa, que conociendo al ingeniero Gómez les va a aportar muchísimo a sus conocimientos políticos y electorales. Muy bien, en ese sentido, en Hablemos de Política y Elecciones, hemos dispuesto que el día de hoy vamos a hablar del tema de inclusión. ¿Qué es la inclusión, abogada? ¿De qué hablamos? ¿De qué se trata? ¿Qué implica? Bueno, la inclusión, desde el punto técnico, estamos hablando de crear condiciones a todo nivel, sea en nuestro entorno, en los entornos legales, en las condiciones físicas, en las condiciones de salud y en las condiciones de cada persona, que permitan que cada ciudadano goce de los mismos derechos en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la gente dice, crear grupos privilegiados. No,
es que estos grupos puedan llegar a sus derechos, pero de la forma apropiada para ellos. Que los grupos puedan llegar al cumplimiento de sus derechos En una forma adecuada para ellos. En O sea, una que las condiciones sean adecuadas para que ellos puedan ejercer sus derechos. Bien. En todo sentido. En ese sentido, lo vamos a aplicar al tema de política y elecciones. ¿Por qué política? Porque el Estado tiene que hacer inclusión. De hecho, vamos a iniciar por ahí platicando de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad en primera instancia. Usted nos puede contar y relatar de qué se trata esta convención y luego vamos a hablar del artículo 29. Ok, bueno, primero quiero aclarar que cuando hablamos de inclusión nos referimos a todos aquellos ciudadanos que por su condición tienen alguna dificultad a acceder a algunos de sus derechos que están garantizados por nuestras leyes. Estamos hablando, como es el caso que usted mencionó, personas con discapacidad, estamos hablando de los pueblos indígenas, estamos hablando de los afrohondureños o de los pueblos originarios, estamos hablando de personas adultas mayores, estamos hablando de personas en condición de calle o abandono, estamos hablando de personas LGTBI, estamos hablando, bueno, migrantes, desplazados, estamos hablando de todas aquellas personas que por alguna condición no gozan en plenitud de sus derechos. Ok, la Convención de Derechos Humanos, de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, es un instrumento internacional que protege los derechos en el ámbito general de las personas con discapacidad para que estos sean protegidos por el Estado y ellos puedan gozar de estos derechos en igualdad de condiciones que todas las personas. Así como está esta convención, también hay convenciones para la protección a los derechos de los pueblos indígenas, hay convenciones para la protección de los derechos de las personas adultas mayores, hay protocolos para los derechos de las personas de la diversidad, hay protección para los derechos de migrantes, hay protección para todos. Y nuestro país es firmante de la mayoría de estas. Y al ser firmante Honduras de estos protocolos, de los distintos protocolos, por supuesto, quizás enunciamos en primera instancia el que es más conocido, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene el Estado de Honduras al ser firmante? Bueno, en las primeras partes de las convenciones dice el Estado firmante o que es parte de la convención está obligado a aplicarla, claro, sin menoscabar la legislación interna, pero está obligado a aplicar de la mejor forma posible las leyes y todo el articular estatal para lograr el ejercicio de los derechos que se consignan en esas convenciones para las personas que mencionan las mismas convenciones, en este caso las personas con discapacidad. En su experiencia, usted ha tenido oportunidad y tiene oportunidad de trabajar con este diferente tipo de grupos en condición vulnerable, ¿verdad? Que usted muy bien los ha identificado, es más, los ha ampliado. La pregunta es, la Convención Internacional por parte del Estado de Honduras, del Estado en general, que se rige por una administración actual, pero que se ha regido por administraciones anteriores y eventualmente se va a regir por otra administración a partir de la elección y del resultado que tenga la elección del próximo 30 de noviembre. ¿Cómo anda ese nivel de cumplimiento por parte del Estado? Mire, en Honduras es complicado porque la prioridad es hacer las elecciones. La democracia es para todos y estamos hablando de todos los ciudadanos, no importando su condición, y todos aquellos que sean mayores de 18 años y que estén hábiles. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento? Para Honduras es muy complicado porque esto implica recursos, tiempo, autorizaciones, aplicaciones de leyes, reformas o adaptaciones que es complicado ejercer. Entonces,
Honduras ha tenido algunos avances, sobre todo hasta el año 2018, tuvo muchos avances en relación a la inclusión, sobre todo a la inclusión electoral. Actualmente todavía las organizaciones han avanzado en otros aspectos como ser en la salud o en el trabajo o visibilizarse a través de direcciones que todavía permanecen. En el área electoral sí se ha dado como un stand-by, un estamos hasta aquí, y que ha venido a darse por diferentes circunstancias. Ok, ya vamos a hablar de las diferentes circunstancias, además lo vamos a abordar por grupo, ¿verdad? Para que la población pueda estar enterada a qué grupos nos referimos, cuáles son los avances, cuáles son las condiciones que están pendientes, cuáles son los retos que deben existir, porque lo que sí debe haber como común denominador es que tengamos desde el Estado de Honduras todos los mecanismos necesarios y las garantías para que se cumpla el tema de que la democracia sea inclusiva, correcto. Pero como están, y ahorita para ir siguiendo la trama de la convención, hablemos particularmente del artículo 29. ¿Qué tanto se cumple desde la participación política el artículo 29? Mire, desde el 2009 se ha aplicado, por ejemplo, en el artículo 29 de la Convención, que se refiere a derechos políticos de las personas con discapacidad, sí se ha aplicado lo que es el voto asistido. ¿En qué consiste el voto asistido? Que una persona que por sí no pueda ejercer el sufragio puede ir acompañado de alguien de su confianza para que lo apoye a este ejercicio y que esto no sea obstaculizado por ningún miembro del Estado que esté participando en las elecciones. Entonces, esto sí se ha aplicado desde el 2009, desde la institución correspondiente, se han hecho las instrucciones y los miembros de la Junta Receptora de Votos tienen que permitir que las personas puedan ir acompañadas con alguien, si así lo desean o si les es necesario. Eso sí se ha cumplido. Luego, la adaptación de los centros de votación, en alguna medida se ha cumplido hasta el 2017. Lo que es la adaptación del material, una vez se aplicó el braille en las papeletas, y lo demás, o sea, creo que esa es una participación ciudadana político de partidaria, porque los partidos tienen que abrir las puertas para la participación de los ciudadanos. Ahí hagamos una pausa y volvamos un paso atrás. Los partidos políticos están cumpliendo con abrir los espacios de participación política, no solamente a personas con discapacidad, sino también a personas que son parte de los grupos poblacionales que usted nos ha mencionado en esta tarde. Mire, hay algunas estadísticas, hay dos partidos que se cuentan con diferentes oficinas en relación a personas con discapacidad, a pueblos indígenas, a personas afrodescendientes, a personas de la diversidad. Sí hay dos. Y adulto mayor. Y adulto mayor, dos. Pero los otros están cambiando, pero no porque viene la cúpula, sino digamos, hace un tiempo una persona de uno de los partidos me dice, yo voy a presentar que se habla una oficina de inclusión en mi partido. Y lo presentó. Ella y está apoyando y está esperando que le den una respuesta. ¿Todavía no le han respondido? No, pero ella está gestionando. De 1 a 5, ¿cuál es el grado de inclusión que estamos teniendo desde los partidos políticos legalmente inscritos? Mire, es que hay muchas formas de inclusión a través de los partidos políticos. Primero... Pero pensemos en el tema pensemos
en el tema de abrir el espacio para que exista la participación o la representación en el sentido... Hay que ser como candidatos. ¿De qué vamos como bueno, candidatos? como aspirantes, porque... como candidatos, como aspirantes o como miembros del propio partido con beligerancia o apertura parte de las estructuras. O parte, por eso le digo, hay muchas formas de inclusión dentro de los partidos. Pero en una combinación de todos esos factores que usted determina, ¿cómo puede ser así un promedio, verdad? Un prorrateado, así como cuando la gente no tiene contador de energía eléctrica y le van a prorratear cómo es que va la energía. De 1 a 5, ¿qué tanto hemos avanzado desde los partidos políticos en general? Ok. Mire, para el 2021 nosotros vimos una estadística en el que como candidatos las personas de los grupos o poblaciones en condición de vulnerabilidad tuvieron una disminución de participación como candidatos. Y todavía hubo una disminución más grande en cuanto a los que salieron electos. Del 2000, tenemos estadísticas 2013, 2017 y 2021. Entonces han ido, o sea... En la actualidad tenemos en representación política de grupos en condición de vulnerable. Pues están los pueblos indígenas. Hay participación de representantes de pueblos indígenas. De afro-hondureños, hay representación de adulto mayor, aunque es difícil porque la gente por lo general no se capta como vulnerable aunque sea mayor, ¿verdad? Entonces, porque están en otra condición. ¿Vulnerable o en condición vulnerada? En condición de vulnerabilidad. En condición de vulnerabilidad. Porque vulnerables somos todos. Vulnerables somos todos. Y vulnerabilidad es que constantemente se le viola algún derecho. Se le violenta toda la parte, sí. Ok. Y ahí es importante decir, ¿verdad? Que el tema, por ejemplo, regresando a personas con discapacidad, los estimados globales a nivel de país anda alrededor de que al menos 10% de la población hondureña vive con algún tipo de discapacidad y ese valor se repite cuando hablamos de las estadísticas a nivel global, ¿verdad? Sí, no, más bien últimamente se ha elevado a un 14%. ¿A 14%? Por condiciones de violencia y todas estas situaciones que dan en diferentes países, pues no solo en Honduras, en diferentes países. Entonces, sí se ha elevado el número de estas personas, también porque hay una tendencia, digamos, global al envejecimiento, ¿verdad? También porque los ciudadanos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, también ya están tomando como más empoderamiento. Entonces ellos están participando más, o sea, entonces hay muchos factores ahí, ¿verdad? Pero porcentualmente es muy difícil decirlo, pero sí, casi muy alto porcentaje de la población se encuentra en alguna de las poblaciones. Hoy tenemos 5 partidos políticos legalmente inscritos, digámoslo de esa manera, para el proceso electoral general. Sin llegar a la propaganda, ¿verdad? Y a la publicidad, esa va a comenzar el 1 de febrero, aunque hay un 1 de febrero, perdón, 1 de septiembre, hago la corrección porque estoy confundiendo febrero con septiembre. El 1 de septiembre, aunque por supuesto que en el país hay propaganda adelantada, como siempre, ¿verdad? Y en total impunidad. Bueno, pero de esos 5 partidos políticos, sin nombrar al partido, el que mejor está calificado de 1 a 5, ¿cuánto puede tener en los avances de inclusión electoral? Abogada Enríquez. Bueno, la verdad es que hay, como le dije, actualmente hay candidatos pero de 1 a 5 de los grupos vulnerables, sí. De 1 a 5, ¿cuánto nos calificaría al mejor calificado? Es que tal vez un 4. ¿Por qué, ingeniero? Déjeme decirle. El problema real es que sí los incluyen, pero no los incluyen porque sean de la población, sino porque son del partido. A ver, explíquenos eso bien, por favor. Ok, ¿cómo le digo?
hay personas que califican en todo, ¿verdad? Pero no son del partido, entonces tal vez no pueden acceder a ciertas oportunidades. Okay. Entonces, si decimos sí, ha habido apertura, claro que ha habido apertura, pero bajo ciertas condiciones. Usted es de las personas que ha tenido mayor contacto con organizaciones, ¿verdad? En este tema de inclusión. ¿Cómo perciben ellos el presente desde los partidos políticos en relación a ser incluyentes en el tema político? Pues fíjese que creo que la mayoría de los ciudadanos en condición de vulnerabilidad están como queriendo más participar. Quieren entrar más. Como le digo, esta persona que está solicitando la creación de una oficina de inclusión, en los otros partidos está oficina de pueblos originarios o pueblos indígenas, oficina de diversidad, oficina de la mujer, oficina de personas con discapacidad. Ella no, ella dice una oficina de inclusión que nos abarque a todos. Que englobe a todos los sectores poblacionales. Y ella quiere traer a esta ciudadanos hacia sí lo que todos los partidos. Y los ciudadanos si quieren aprovechar estos espacios. El problema es que todavía estamos, lo que usted dice, o sea, las barreras que nos impiden llegar a esto. Digamos, ¿son accesibles los lugares donde van a ir ellos? ¿Pueden ir a reuniones ellos ahí? O van a hacer, vayamos, el caso de dos casos bien emblemáticos. Hacen una reunión en un segundo piso e invitan a una persona con silla de ruedas. Entonces, o sea, la están incluyendo, pero no están tomando en cuenta su condición. Y entonces no la están incluyendo porque su entorno no es propicio para que la persona participe. Mencionó una palabra y quiero que nos la explique para el público. Accesibilidad. Ok, la accesibilidad es cuando un entorno o un lugar, pongámoslo más fácil, un lugar específico es apto para que cualquier ciudadano en cualquier condición la pueda utilizar. Para el caso de la persona usuaria de silla de ruedas, ¿cuál sería una condición de accesibilidad? Ok, sería rampas y rampas adecuadas según los estándares internacionales. Seguirían puertas accesibles, o sea, no con estándares, sino con estándares de medidas exactas para su silla de ruedas. Y en caso de que sea en lugares elevados, un elevador, claro. Condiciones que no son muy recurrentes, ¿verdad? En el caso de la persona ciega. En el caso de la persona ciega, el problema es el señalamiento. Digamos, hay personas ciegas que tienen mucha movilidad, mucha independencia, y hay personas ciegas que no la tienen, que siempre necesitan un apoyo. Esa es otra cuestión que las personas normalmente no respetamos. Muchas personas en condición de vulnerabilidad necesitan apoyos. Por ejemplo, una persona ciega, si es una persona que necesita un apoyo para andar, no lo pueden separar, no le pueden quitar ese apoyo. Una persona sorda que necesite a alguien que le esté interpretando, si le quitan eso ya no está ahí. Okay. Entonces, vaya, lo voy a poner a otro extremo más duro, más complicado. Más complicado. Una mujer indígena que le inviten a una reunión y no puede ir con sus hijos. Para ella es complicado, pues. Para ella es complicado, sobre todo si tiene bebés. 3 a 5 consejos que en esta primera parte que estamos hablando de política o de participación política también, los partidos políticos deberían considerar para ser más inclusivos. Yo creo que deberían considerar ya a las personas, ciudadanos que pertenecen a su partido y que son personas de estos grupos, escucharlos. Nadie sabe más lo que necesita que la misma persona. Y nadie más sabe más que puede dar que el que lo está ofreciendo. Entonces, llegar a un acuerdo. Primer consejo.
Sí, llegar a un acuerdo entre esto es crucial. Segundo, que sea desde una realidad. O sea, que no les pinten panoramas idílicos, porque la realidad no es fácil y las personas que viven en estas poblaciones saben que las cosas no son fáciles. No son fáciles para nadie, pero para ellos son un poco más difíciles. Tercer consejo. El tercer consejo creo que se debería ser la honestidad y la lealtad. O sea, que sea algo que se dé y que se dé en el tiempo, que no vaya a ser ahorita porque es el momento y nos miramos bonitos, sino que se dé y que se dé en el tiempo. Llamémosle de esta manera, en la oferta electoral actual, lo que va a partir del 1 de febrero, que es el próximo lunes, estamos a 90 días de la elección. De febrero. De febrero, de septiembre, perdón. Vuelvo yo con el febrero, tengo una fijación ahí. Ese punto del 1 de septiembre, ¿cómo está la representación de los grupos en condición de vulnerabilidad en la oferta de candidatos? Muy baja, ¿verdad? Mire, ahorita en este momento yo no le podría decir, porque nosotros por lo general hacemos un análisis desde las organizaciones. No, postelectoral. Ajá. Postelectoral, con las organizaciones, con la sociedad civil, con todos los entes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero sí, obviamente, yo a través de mi experiencia personal, sí sé que hay candidatos de todas las poblaciones, ¿no? No son muchos, no, claro, ¿verdad? Pero sí representan, son personas muy beligerantes. Digamos, en la elección 2021, salieron dos personas abiertamente de la diversidad, salieron elegidos, salió una persona con discapacidad, o sea, que es visible, salieron adultos mayores y salieron personas de la población indígena, más que todo en las alcaldías, pero sí hay representación en el Congreso, baja, pero la hay. Entonces, pero es que es importante que haya esa participación, es importante que haya esa representación, que sean ellos los que hablen por ellos. Exacto, y es importante que la población también le dé su voto para que la persona pueda adquirir su espacio de representación en el Congreso Nacional de la República. Bien, usted está en sintonía de Hablemos de Política y Elecciones. Es el tiempo para una pequeña pausa. Ya regresamos para seguir con nuestra invitada de esta tarde, la experta en inclusión, abogada y máster Dunia Enríquez, y vamos a pasar a la temática electoral, porque hemos visto apenas lo político, ahora vamos a ir a lo electoral y ahí vamos a sacar una serie de experiencias que el país debe mantener y debe superar también para que el proceso electoral hondureño sea incluyente como debe serlo. Ya regresamos. Bien, ya estamos de vuelta. Este es su programa Hablemos de Política y Elecciones, un programa que se transmite todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, se retransmite a las 9 de la noche, los lunes,
y donde nos sentamos para platicar durante una hora con aquellas personas, hombres y mujeres, que tienen una experiencia digna y una experiencia tal que nos puedan educar para tomar mejores decisiones, para ser más inclusivos, para ser más democráticos y sobre todo para construir la ciudadanía democrática no como un objeto de democracia, sino como sujetos de democracia. Regresamos entonces con la abogada Enríquez. Abogada, ahora vamos a entrar a la dimensión, al área, a la práctica electoral. Y ahí la pregunta es, ¿cómo vamos en el tema de la inclusión electoral de los diferentes sectores en condición de vulnerabilidad? Y quisiera yo que ahí hiciéramos una disección por cada uno de los grupos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos estacionados? ¿O estamos en algún momento haciendo algunos retrocesos? Que es muy común en el país, ¿verdad? Damos 2 pasos hacia el frente en materia política electoral, pero también en materias del diario vivir, y en ocasiones damos 2 pasos, esos 2 pasos que van al frente se convierten en 5 pasos para atrás, y así vamos en esa cadencia que obviamente nos hace siempre ir y regresar en varios temas, porque no se han tomado decisiones políticas correctas, oportunas, o porque sencillamente ni siquiera se han considerado. ¿Cuál es entonces en materia de inclusión electoral el tema con los diferentes grupos en condición de vulnerabilidad? Bueno, le voy a dar primero el panorama general para ir. El panorama, muy bien, muy bien. Ok. Hasta el 2018, la inclusión electoral había avanzado muchísimo, tanto que Honduras se podía considerar como un pionero a nivel centroamericano y tal vez a nivel latinoamericano en algunos aspectos. ¿Qué pasa? Pasa la pandemia, pasan los cambios de gobierno, pasa todo esto. Entonces, cuando pasa la pandemia nos afecta a todos, pero los ciudadanos en condición de vulnerabilidad les afecta más, porque ya de por sí están en una condición muy diferente a nosotros. Entonces, ¿qué pasa en la elección 2021? Estamos en plena pandemia. Esta población, bueno, no todos, pero a gran parte, digamos, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con condiciones de salud precarias o con condiciones previas establecidas, les dicen no pueden salir de casa, tienen mayor riesgo. ¿Sí? Entonces ahí se genera algo que hace que obviamente haya un estancamiento, porque no se pueden realizar muchísimas acciones y no se pueden dar muchísimas actividades que deben darse para incluir a los ciudadanos. La participación de ellos, que es la voz que se debe escuchar, no se puede hacer notar por estas dificultades. Luego viene, y desde la institución también las preocupaciones son altas en cuanto al desarrollo de las elecciones en sí. Entonces esto influye mucho para que a partir del 2021 haya un stand-by en todo esto que es la participación. Sí se abrió las puertas desde la institución correspondiente para observación de los grupos, se abrió las puertas para información y formación de ciudadanos, pero no en el nivel que se podría haber dado por el hecho de las circunstancias que daban. Con el tiempo también y los cambios, han habido otras formas donde los ciudadanos han participado más, o sea, han tratado ellos de hacer las acciones correspondientes para tener una mayor participación,
tanto a través de los partidos políticos, así como tener una incidencia dentro de sus mismos poblaciones. O sea, el pueblo garífuna está interesado en que se formen y en que salga adelante su población garífuna, las personas con discapacidad igual, a lo interno. Y están haciendo incidencia en alguna manera en los partidos políticos para que estas voces sean oídas. Y usted, perdón, continúe. Pero actualmente sí hay cuestiones muy puntuales que se están haciendo, como les dije anteriormente. Se mantiene lo que es el voto asistido, el voto preferencial, que no es lo mismo, son cuestiones diferentes. Se mantienen algunas capacitaciones, pero no se ha avanzado en el tema de lo que es el material, lo que es el entorno, porque el entorno es algo más allá de las elecciones. El entorno va más allá de las elecciones, el entorno va a lo que es la ciudad, a lo que es la sociedad. O sea, los ciudadanos que no pertenecen a estos grupos y que no son familias, porque las familias obviamente van a apoyar a la familia, pero las personas que no están en este grupo pueden dar un gran aporte en cuanto a respeto, en cuanto a abrir puertas, a respetar lo que se está desarrollando o a apoyarlo, pues. Entonces es un sinnúmero de... Ahora quiero aprovechar porque usted en realidad es una procuradora de derechos de grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. ¿Cuándo inicia el tema de inclusión en la parte de procesos electorales? ¿Y cómo ha sido desde entonces lo que podríamos denominar también hitos o eventos especiales que han marcado este tema de inclusión desde el comienzo que se marca en el año 2009? Ok, el primer impulso fue un proyecto traído por una organización internacional. Pero a esto vino el segundo paso aún más importante, que fue las autoridades de aquel entonces impulsar todo este proyecto, todo este procedimiento. Las autoridades de aquel entonces de la institución vieron que realmente era importante para la democracia que todos los ciudadanos fueran incluidos, porque eso es democracia. Todos estamos en la democracia. Y solo hay que respetar las condiciones de cada uno en esta participación. Puede hacer que a algunos no les agrade, a algunos no les parezca justo, pero realmente es lo que es legal y es lo que corresponde como, bueno, desde el nivel legal, desde el nivel social y desde el nivel de principios, eso sería lo correcto, que cada ciudadano pudiera ejercer su derecho en igualdad de condiciones. Pero bueno, eso fue el 2009. ¿Qué sigue? Ok, el 2009, otro hito importantísimo fue la unión de lo que fue las organizaciones de la sociedad civil y la institución correspondiente. Eso dio un impulso increíble a la participación política. Luego de eso se desarrolló un espacio específico en la institución para esta temática. Luego otro hito de esto fue la aprobación de diferentes reglas y normas para las elecciones en relación a los grupos en condición de vulnerabilidad. Y otro hito fue la apertura de espacios de algunas autoridades de aquel entonces para participación, porque como le dije, la inclusión no solo es como candidatos, la inclusión es en los partidos políticos, la inclusión son como voces de la sociedad, la inclusión es dentro de las instituciones, la inclusión es como la democracia no son elecciones, la democracia es una forma de vida. Y de hecho se establece un porcentaje que el Estado, regresando al primer segmento,
debe tener en relación a condiciones de empleo, ¿verdad? Especialmente las personas con discapacidad. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Se movió? Van porcentuales por cantidad de personas. Si tienen empleadas 50 personas, tienen que tener por lo menos uno, personas con discapacidad. Si es 75, 2 personas. Si son más de 100, son más de 4 personas. Y así sucesivamente. Y en su momento en el ente rector electoral, 2013 y 2017, se manejó el tema de inclusión desde una oficina que se estableció para tal aspecto, que todavía está, pero ahí se tuvo toda una experiencia con el tema de contratación para el proyecto de observación electoral de un grupo que andaba entre 10 y 15 personas que fueron propuestas no por los partidos políticos, sino por las organizaciones de y para personas con discapacidad. Y de hecho fue una experiencia muy gratificante, 2013-2017, que no sé si eso se retomó después en los posteriores, 2021, probablemente ahí hubo la pausa por lo que usted nos ha explicado. También usted mencionaba este hecho de que las organizaciones pudieron realizar observación electoral dentro del cumplimiento de los mismos derechos que ellos reclaman, ¿es correcto? Sí. Bueno, sí, la verdad fue gratificante, creo que a nivel institucional y a nivel personal de los ciudadanos que participaron. Yo logré ver el esfuerzo de cada uno, pero también logré ver el orgullo que ellos sentían, el bienestar, el saber que realmente eran considerados igual que todos los demás. O sea, yo lo vi de muy cerca. No se ha retomado como una línea institucional, pero sí a través de diferentes proyectos se han contratado personas de diferentes poblaciones. Ok. Sí. Se menciona también dentro de la historia, y no es porque se menciona, sino porque pasó, ¿verdad? El tema, y nos lo va a explicar ahora, el voto preferente. Nos va a explicar también cómo funcionó esto de los edecanes. Y tal vez un tercer aspecto, ¿cuál podría ser el otro? ¿En qué consistió el tema de la observación electoral en su momento que realizaron los diferentes grupos poblacionales en condición de la vulnerabilidad, y que en realidad fue una experiencia enriquecedora que en su momento, como usted lo estableció, nos permitió como país estar en avances, si es que consideramos, y yo de manera personal lo hago así, la experiencia ecuatoriana, por ejemplo, ¿verdad? En la parte continental que ocupamos. Cuéntenos sobre esos tres aspectos que hemos hablado. ¿Cuál es el primero? El primero tenía que ver con los edecanes. ¿Para qué eran? Okay. ¿Cómo se formaron? No, ¿Qué voto impacto preferencial tuvo? Voto asistido. No, voto preferencial. Preferencial y asistido. Sí. Okay. El voto preferencial y asistido, muchas personas tienden a confundirlo. El voto preferencial es aquel en el que una persona pasa al frente de una línea, preferentemente porque su condición le puede dañar personalmente estar en largas esperas. Esto no solo es un cumplimiento electoral, o sea, están dentro de la ley, digamos, de derechos de las personas con discapacidad, y dentro de la ley del adulto mayor se encuentra la disposición que ellos tienen preferencia en las líneas, o sea, estamos cumpliendo con la ley. Ellos tienen preferencia a pasar de primero. La segunda, el voto asistido, en cumplimiento al artículo 29 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en la que nos dicen que las personas tienen el derecho de asistir con alguien para ejercer el sufragio cuando su condición no le permita hacerlo de manera efectiva, y siempre a solicitud y por petición de la persona con discapacidad. En este caso, un adulto mayor que tenga dificultad para escribir o para ver, a una persona ciega, que obviamente alguien que de su confianza que le indique dónde. Y los miembros de la Junta Receptora de Votos no tienen por qué evitar eso.
No tienen por qué evitarlo y más bien pueden promoverlo porque hay varias opciones en este caso. Está la opción primero de que él vaya con una persona de su confianza desde su hogar. Y por eso fue que funcionó el tema de los edecanes, sí, ¿verdad? ¿Quiénes eran los edecanes? La otra es que escogieran a alguien de ahí del centro. Y la tercera era que hay alguien de la misma mesa receptora afuera. Y en el caso de los edecanes, ¿cuáles eran las consideraciones? A eso vamos. Como la mayoría de nuestros centros de votación no presentan un entorno accesible, entonces se diseñó la idea de que hubiera personas que conocieran la temática, que conocieran el manejo, que conocieran la interacción con personas con discapacidad, que les apoyaran en el ejercicio del sufragio siempre que ellos lo aceptaran o lo solicitaran. Que ellas podían asistir en el voto a la persona, ellos podían ayudar físicamente a la persona, ellos podían apoyar con información a la persona y en general podían realizar cualquier acto que no interviniera con el desarrollo de las elecciones, siempre en apoyo de las personas, porque la idea original fue edecanes para personas con discapacidad, pero en la práctica se dio que llegaban personas, primeros votantes, que no sabían y les preguntaban, obviamente también les respondían. Bueno, pero también lo enriquecedor de este tema es que las mismas organizaciones de y para personas con discapacidad fueron las que nominaron a las personas que iban como edecanes. Porque ¿verdad? tenían que ser personas que conocieran, que los trataran adecuadamente, no es solo hacer algo bueno, es hacer algo bien. Déjenos tres formas de cuál es el tratamiento correcto. Por ejemplo, pregunto yo, ¿es correcto decir persona minusválida, persona inválida? Bueno, le voy a decir, ¿qué es inválido? Es no vale. ¿No vale una persona? Sería bueno decir inválido. El tratamiento correcto. El tratamiento correcto es persona con discapacidad. Ni siquiera persona con capacidades especiales, ¿verdad? No, tampoco. Todos somos especiales, todos tenemos capacidades especiales. Y eso la convención lo define muy claramente. Exactamente. La convención define muy claramente que son personas con discapacidad. A ver, abogada Enrique, sigamos en esa línea. Dice la gente, es que él es un sordomudo. ¿Correcto o incorrecto? Mire, yo creo que el primer consejo que les daría yo a todas las personas para apoyar es informarse. Y el segundo consejo sería preguntar. ¿Por qué? Porque, como usted bien dice, todo el mundo dice sordomudos o mudos, y no es ni sordomudos ni mudos, son personas sordas. Explíquenos por qué. ¿Por qué? Porque sí hay personas mudas, hay personas que han perdido su voz. Pero las personas sordas tienen la capacidad de hablar y hay métodos para enseñarles a hablar, pero son sordas, entonces ellos utilizan un lenguaje diferente. Entonces, en este caso, ¿cómo se llama el lenguaje en nuestro país? Se llama, eso es que el lenguaje de señas hondureño. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que están dando una falsa nominación, o sea, no es que son mudos, sí pueden hablar. Lo que no pueden hacer es escuchar. ¿Hay leso Honduras? ¿Hay leso Nicaragua? ¿Hay leso para cada país? Y en cada país, bueno, a nivel latinoamericano hay algunas señas que corresponden o son iguales o parecidas. ¿Usted tomó cursos? Pero no, ¿Usted tomó cursos? Sí, tomé cursos. ¿Nos puede decir hola a la cámara? Por si en algún momento hay alguna persona sorda que esté viendo el programa, ¿verdad? Sí. Lo ideal sería tener obviamente al intérprete, pero bueno, hay algunas cuestiones que todavía no están en el alcance de este subprograma Hablemos de Política y Elecciones. ¿Y qué otra recomendación nos podría decir ahí en el proceso? Otra recomendación es el respeto. Creo que una de las mayores lecciones en mi práctica técnica, en inclusión, que he aprendido yo es el respeto. O sea, las personas tendemos a perder la paciencia, tendemos a decir, ay, no, rápido, no,
tendemos a minimizar las cosas. Creo que lo primero que uno debe aprender es respeto para todos. En los pueblos indígenas hay tantas tradiciones, tantas formas, tantas... ¿Es correcto decirles los inditos? No, claro que no, porque no lo son. O sea, son los inditos, o más bien los indios son de la India. Los indios son de la India, muy bien. Las indígenas son de nuestras poblaciones. Abogada Enríquez. O pueblos originarios, ¿verdad? Abogada Enríquez, 3 recomendaciones que considera usted se deberían de tomar en cuenta para este proceso de elección general del próximo 30 de noviembre. Ok, 3 recomendaciones. Primero, que los partidos realmente abran muy respetuosamente las puertas a todos los ciudadanos y que los escuchen. La segunda, que la sociedad en sí respete y apoye a las personas, que seamos empáticos, que guardemos respeto y que apoyemos. La tercera es que desde los tomadores de decisiones, las autoridades, tengamos una visión clara de cómo podemos hacer para apoyarlos de una manera efectiva. No es lo que yo quiero, lo que yo pienso que es lo correcto, es escuchar a las personas cuáles son sus problemas y sus necesidades y hacerlos parte de su propio proceso. Ahora llegamos al tercer segmento y como le dije cuando le hice la invitación para que nos acompañara, este segmento son preguntas cortas y son respuestas breves, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo, solo arreglo aquí un detalle para proceder con el cuestionario que tenemos para usted. La inclusión electoral. Importante, pendiente. Las organizaciones de y para personas con discapacidad y las organizaciones de los de restantes grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. Ok, que tomen conciencia de su fortaleza. Los partidos políticos. Partidos políticos, apertura con respeto. La democracia hondureña. La democracia para todos debe ser igual. La elección general del próximo 30 de noviembre de 2025. Transparente, limpia. El proceso electoral en general. Que desarrolle en paz. Honduras. Nuestro querido país. Su experiencia en el campo de la inclusión en materia política y en materia electoral. Ok, gratificante, aleccionador, formativo y respetuoso. Dunia Enríquez. Dunia Enríquez, una persona que trabaja por y para. Abogada Dunia Enríquez, este es su programa, agradece su comparecencia en esta tarde, su experiencia que ha compartido con nosotros, nos ha educado sin duda, y para nosotros como hablemos de política y elecciones, es sumamente placentero poder traer este tipo de temas que no son de discusión general, ¿verdad? El tema de la inclusión, incluyendo el tema en ámbitos que tienen que ver políticos 100%, y desde la cooperación misma, a esto yo le llamo el currículum invisible de la democracia. Porque también hay otro tema que en algún momento de este programa lo vamos a trabajar, que son los valores democráticos, ¿verdad? Esos que son importantes, pero esos también que son escasos en la práctica política local hondureña. Entonces, desde Hablemos de Política y Elecciones, les digo que ha llegado el tiempo de despedirnos, pero nos encontramos el próximo lunes 1 de septiembre y desde ya les anuncio que estará con nosotros presentando su plan de gobierno municipal la aspirante a la alcaldía municipal, la ingeniero Ana Castro, que está representando al Partido Innovación Nacional y Unidad Socialdemócrata, el único partido socialdemócrata en el país, y va a estar con nosotros compartiendo su plan de gobierno. Así que le invitamos para la sintonía el próximo 1 de septiembre, hoy sí lo dije correcto,
para que nos sintonicen este su programa Hablemos de Política y Elecciones. Dios guarde y bendiga a Honduras y hasta entonces. Amén.